después de meses de intensas negociaciones, subidas, bajadas, idas y vueltas, tenemos ya no solo el acuerdo constitucional, sino que una ley que definitivamente da paso al proceso constituyente. Nosotros hicimos un seguimiento exhaustivo a todo lo que ocurrió con el primer proceso y, por supuesto, esta vez no va a ser la excepción. Agenda constitucional, Agenda MolTV siempre va a estar en este tema y queremos conversar justamente con un par de nuestros panelistas estrellas de Agenda Constitucional para darle seguimiento, qué es lo que se aprobó, cuáles son las expectativas que tienen y qué viene en el corto plazo, los próximos pasos del proceso. Vamos a estar conversando junto a Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y junto a Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales y Universidad de Utrecht. ¿Cómo están? Bienvenidos los dos. Hola Bárbara, muy buenos días. Hola Javier. Hola Bárbara, gusto estar de nuevo aquí contigo y con Catalina. Bueno, se demoró un poquito, pero más se demoró en realidad el acuerdo constitucional porque la tramitación en el Congreso fue muy expedita, más de lo que incluso los mismos congresistas probablemente esperaban. Para partir, ¿qué les parece lo que ya tenemos configurado y aprobado como proceso constituyente, Catalina? A ver, a mí me parece que el nuevo proceso constitucional que se ha aprobado por el Congreso Nacional para la redacción de una nueva constitución es un proceso muy distinto a aquel que ya vivimos, ¿no es cierto?, en la última oportunidad en que se intentó redactar una nueva constitución. Y como ya han dicho varias personas, se han tratado de corregir muchos problemas que nosotros vimos. Y uno puede ir notando ya varias diferencias. Por ejemplo, este proceso no parte de una hoja en blanco. Si nosotros retrocedemos unos 1, 2, 3 años atrás, la hoja en blanco era uno de los grandes temas del proceso constitucional, de esto de que no se podía pautear al poder constituyente, que el poder constituyente como representante del pueblo iba a ser quien iba a decidir los contenidos de una nueva constitución. Y creo que este nuevo proceso, desde el punto de vista de la academia, derrumba una de las grandes teorías que ha existido en el derecho constitucional, que es la del poder constituyente. Hoy día creo que este nuevo proceso toma un concepto de poder constituyente que es muy distinto al concepto de poder constituyente del proceso pasado. ¿Por qué? Porque no parte de una hoja en blanco, hay límites. En una democracia constitucional tenemos ciertos consensos, ciertos contenidos mínimos que deben ser respetados y que no pueden ser modificados por un órgano que se autoatribuya, ¿no es cierto?, la voluntad de un pueblo como un ente abstracto. Entonces ahí tenemos una gran diferencia y además esos contenidos van a tener un control jurídico porque se crea un órgano, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que va a verificar que tanto el Comité de Expertos, que es el órgano que va a proponer un anteproyecto de constitución, como el Consejo Constitucional, que va a ser integrado por miembros electos por votación popular, respeten esas bases. Y esas bases, si uno las revisa, ahí está contenida nuestra tradición republicana, está contenida, ¿no es cierto?, la forma de gobierno, república, Chile es una república democrática, la forma de Estado, Chile es un Estado unitario y descentralizado, la dignidad, ¿no es cierto?, como un límite esencial al ejercicio de la soberanía y los derechos que se reconocen en los tratados internacionales. Si uno ve esas bases, en realidad reiteran o parafrasean varios de los contenidos que están en la Constitución vigente y que expresan nuestra identidad constitucional. Entonces yo creo que eso marca una diferencia desde el punto de vista de los contenidos, pero también se va a marcar una diferencia desde el punto de vista de cómo se va a discutir el texto de la nueva Constitución. Y eso va a estar dado porque este nuevo proceso contiene contrapesos, algo que no tenía el proceso anterior, era un solo órgano, el que discutía, ¿no es cierto?, y aprobaba los contenidos de la nueva Constitución, pero ahora van a ser dos órganos base, por así decir, el Comité de Expertos, que se supone que debería representar una especie de autoritas, donde quienes propongan las normas hablen desde la técnica, desde la autoridad de la experiencia, y de otro consejo que va a encarnar el principio de representatividad democrática. Y esos dos órganos van a tener que ir conversando a lo largo del proceso y van a tener que ir chequeando sus decisiones para que el producto final, digamos, sea algo mucho más balanceado, más acordado.
Creo que este proceso, resumiendo, es un proceso que busca alcanzar acuerdos más que imponer las decisiones de determinadas mayorías circunstanciales como sucedió en el proceso anterior. Javier, bueno, ya tenemos súper claro que es un proceso muy distinto por algunas de las razones que ha planteado Catalina. No sé si quieres agregar alguna más o hacer ya una valoración, porque una cosa es que sea distinto y otra es que creamos que puede ser mejor. O subsana realmente los problemas que hubo en la anterior. A ver, esta es una apuesta bastante innovadora en el derecho comparado. No tenemos una experiencia reciente de un proceso híbrido que combina un grupo de expertos designados por los poderes constituidos y un grupo de personas electas. Ha habido, históricamente hablando, grupos de expertos, exclusivamente expertos. Estoy pensando en Francia en el año 58 y con un proceso de ratificación como lo va a haber aquí. Y eso es novedoso. Yo diría que lo de la hoja en blanco, efectivamente, tengo matices ahí con Catalina, no creo que haya sido tanta la hoja en blanco, había algunos límites en el proceso anterior, no se accionó a la Corte Suprema, pero había límites, eran mucho menores que estas bases. En ese sentido, me parece a mí que este es un proceso que tiene muchos más límites. El único que no lo tuvo fue el proceso que llevó a la Constitución del 80. Ahí la Junta se robó el poder constituyente y no tuvo ningún contrapeso. O sea, básicamente, es bueno recordarlo, porque esa es la Constitución vigente. Fue elaborada por un ente que se atribuyó por sí y ante sí todo el poder constituyente, sin contrapeso alguno. Dicho esto, es un procedimiento muy intrincado, lleno de situaciones que yo lo pondría así. Dependerá mucho de cómo se conduzcan los actores. Hay muchas oportunidades de estancamiento, de empantanamiento, de trabas. Dicho esto, a mí me parece que es un procedimiento aceptable. No era mi ideal. Acá se habló mucho de los expertos, pero la gran ironía, no sé si ustedes recordarán, nosotros tuvimos la visita de una expresidenta de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, con 30 procesos constituyentes como asesora, Sheryl Sanders de Melbourne, y ella planteaba, y esto es irónico, una de las expertas más importantes del planeta decía, es mala idea combinar expertos con gente escogida. Es algo que yo como experta no recomendaría, pero son cosas, es lo que se pudo lograr y es algo, a mi juicio, aceptable. Puede salir algo bien. Pero pongo dos notas de preocupación, que fue la palabra que más se ocupó en el año 2022, y con razón. Mis preocupaciones hoy día van por el siguiente lado. Como decía, que actúen con poco criterio algunos de estos actores. Pongo un ejemplo. Los principios son todos muy sensatos. Yo también añadiría que recogen cosas no solo de la tradición chilena, sino del recién pasado proceso fracasado. El Estado Social y Democrático de Derecho entró a una base mínima. La preocupación constitucional por la biodiversidad y la naturaleza entra también. O sea, esto va en la línea de lo que también planteaba Saunders, esta profesora que mencionaba hace un par de meses atrás, en el sentido de que si esto es exitoso, si logramos concluir con una nueva constitución, es probable que se vea esto como un continuo que parte con Bachelet 2 y sus procesos de participación ciudadana y terminan en una tercera iteración con el proceso que estamos iniciando. Pero como son amplios esos principios, un comité técnico de admisibilidad, activista, por decirlo así, que lea de una manera idiosincrásica esos principios y comience a echar abajo tanto lo que produzca la comisión de expertos como lo que elabore el Consejo, podría generar serios problemas. Sabemos que el activismo es algo que cuesta definir, pero sabemos cuando estamos frente a él. Por dar un ejemplo, fue activista la Corte Suprema de Estados Unidos cuando descubrió un derecho al aborto a partir de la privacidad que ni siquiera estaba expuesta
esa palabra en la Constitución norteamericana y produjo todos los problemas que conocemos. Ha sido deferente la Corte Suprema uruguaya respecto del proceso político uruguayo. Y entonces, ese es un primer nota de cautela. Un comité técnico de admisibilidad desatado puede echar a perder todo este proceso. El segundo problema que veo tiene que ver con la primera cuestión que decía de lo inédito. Es un poco experimental lo que va a hacer Chile. Tener conviviendo personas que tienen distinta legitimidad de origen, por decirlo así. Porque la comisión de expertos va a hacer una copia fiel de la actual proporción de las fuerzas políticas del actual Congreso. Pero la pregunta que surge es, ¿qué pasa si hay una elección de los consejeros electos que tiene una correlación de fuerzas políticas demasiado diferente a la actual correlación que va a crear la comisión de expertos? Y ahí ese desajuste, ojalá fuera lo más pequeño que pudiera imaginarse ese desajuste, porque eso genera menos problemas. Si se produce ese desajuste, va a ser crucial una actitud constructiva. Se puede, estos últimos 3 meses mostraron que se puede llegar a acuerdos, pero también hemos visto sectores, tanto de derecha como de izquierda, de ultraderecha, diría yo, y de ultraizquierda, que han estado permanentemente saboteando, boicoteando este proceso. Entonces, yo solo pongo estas notas de cautela, pero en general creo que con un poco de buena voluntad de los actores, con un mínimo de buena voluntad, esto debiera poder finalmente llegar a puerto. Me quedo con la última aprensión. Quizá uno podría pensar que en este proceso está mejor resguardado que lo que fue el anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, de partida es el mismo sistema de elección del Senado, por lo que uno más o menos pareciera, porque además no van a haber listas de independientes, que debería ser relativamente similar, cosa que no sabemos. Pero incluso si llegara a haber una composición distinta, bueno, vamos a tener el contrapeso de los expertos, a diferencia de la vez anterior, que la composición era totalmente anómala, porque objetivamente uno podría pensar razonablemente, si miramos todas las últimas elecciones de las décadas, la derecha no representaba lo que estaba representado dentro de esa convención. Un sector tan de izquierda no es realmente el que ha estado representado con esa magnitud en los congresos ni en los gobiernos. Entonces, quizás ahora podría equilibrarse mejor si es que eso ocurriera de lo que fue la vez anterior, ¿o no? Catalina. Sí, yo creo que hay mecanismos institucionales que están en este proyecto aprobado ya por el Congreso Nacional que permiten facilitar, pero no asegurar, como dice Javier, de que no existan esos desequilibrios. Evidentemente, el Comité de Expertos va a representar la actual correlación de fuerzas del Congreso Nacional, ya no solamente del Senado, porque recordemos que de los 24 expertos, 12 son elegidos o designados por la Cámara de Diputados y otros 12 por el Senado. Entonces hay una representación del Congreso en su totalidad. Y recordemos que la Cámara de Diputados y el Senado tienen una composición distinta. En cambio, el Consejo Constitucional va a representar la fuerza, o debería replicarse más o menos de manera semejante, las fuerzas que existen solamente en el Senado. Ahora, por la experiencia electoral que ha tenido Chile, cuando se aplican las reglas de elección de los senadores, se tiende mucho más a la moderación, porque ahí el criterio que rige es el territorial, no el poblacional. Cuando se eligió la Convención Constitucional anterior, se siguieron las reglas de los diputados, entonces ahí el criterio poblacional tuvo una mayor representación. Pero cuando se aplica el criterio de elección territorial en base al territorio de las regiones, se tiende a la moderación. Y también los candidatos que generalmente van a las elecciones senatoriales son candidatos que tienen una trayectoria que los hace reconocible a nivel nacional. No tienden a ser personas con un liderazgo más local, sino que con un liderazgo más nacional. Y eso apunta a un perfil mucho más, por así decirlo, de Estado, o sea, con una visión de conjunto más que con una visión local. Y eso podría, digamos, morigerar la aprehensión que tiene Javier, ¿no es cierto?, de que finalmente tengamos dos órganos, que ahí
Javier tiene un punto, que podrían estar con una representación absolutamente disociada y que no se logre alcanzar los acuerdos. Pero yo creo que otra diferencia con el proceso anterior es que aquí los grandes actores también de este proceso van a ser los partidos políticos. En el proceso anterior fueron los independientes, que todos al inicio de ese proceso lo veíamos quizás como algo bueno, ¿no es cierto? Había un cierto cansancio, hastío hacia la clase política, que también se mantiene hasta el día de hoy, y eso hizo que muchas personas optaran por la elección de independientes que iban en lista, pero como todos sabemos eso no resultó bien, porque cada independiente fue con una agenda muy particular, no con una agenda sistemática, que es lo que nos entregan los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una visión global de Estado, de sociedad, de la persona, entonces tienen propuestas para todos los temas, un independiente no. Y en la Convención Constitucional vimos que iban independientes solamente con una agenda ecológica, otros con una agenda feminista, y luego simplemente transaban con otras agendas. Cambio acá, que los partidos políticos participen de manera más activa a través de los representantes que van a llevar a candidatos para el Consejo Constitucional, va a contribuir a que las personas que vayan de candidato precisamente tengan una agenda para todos los temas que abarca una constitución y no agendas particulares. Pero insisto, el perfil, yo creo, de todos los integrantes de los distintos órganos que van a estar o van a participar de este proceso, sin duda es, yo creo que dos cosas: una gran voluntad para alcanzar acuerdo. Acá ninguna parte, digamos, va a poder pasarle una aplanadora a la otra, como sucedió en la convención anterior, sino que hay que sentarse a adoptar los grandes acuerdos que se necesitan para una constitución política. Y en segundo lugar, también creo que tiene que ser un perfil tanto de los candidatos, los expertos, los juristas que integren el Comité Técnico de Admisibilidad, que entienda que este proceso tiene que ser un proceso reparador, restaurador de Chile, porque el proceso anterior fue muy traumático para la sociedad chilena. Fue muy traumático porque el proyecto que fue rechazado, creo yo, poniéndolo muy simple, puso en jaque muchos proyectos de vida de las personas. Generó muchas incertezas, mucha inseguridad. Se puso en jaque derechos tan básicos como el derecho de propiedad, la libertad de los padres para educar a sus hijos, la libertad religiosa y de culto, el tema de la seguridad, que es tan fundamental, ¿no es cierto? Se eliminaron conceptos tan importantes como el terrorismo, se eliminó un estado de excepción constitucional que permite el día de hoy en ciertos territorios de nuestro país mantener cierto orden para la vida y el ejercicio de los derechos de las personas, y todo eso generó, digamos, un trauma en la sociedad chilena, que este nuevo proceso creo que tiene que reparar y cerrar. Entonces, este proceso, por cierto, tiene que hacerse cargo de las demandas iniciales que tuvieron los chilenos en el primer proceso constitucional y que creo yo quedaron absolutamente diluidas en otras agendas que muchos votantes que a lo mejor votaron apruebo en el plebiscito de entrada, jamás imaginaron que iban a ser parte de una nueva constitución, como la plurinacionalidad, por ejemplo. Y quedaron, por así decirlo, inacabadas aquellas demandas que sí eran la aspiración de todos los chilenos, como los derechos sociales. Claro, había una lista gigantesca de derechos sociales, pero nada garantizaba que esos derechos sociales realmente pudieran inyectar algún tipo de mecanismo al sistema político para hacerlos efectivos. Y lo poco que sí había certeza se puso en jaque. Entonces, este nuevo proceso yo creo que tiene que ser muy cuidadoso en dar certezas a la ciudadanía, en superar, digamos, esa experiencia tan traumática y tan amarga. Yo recuerdo el día en que la Convención Constitucional terminó sus funciones en una ceremonia en que se entregó el proyecto aprobado por ese órgano al presidente de la República, y había una sensación de mucha amargura, de mucha desesperanza, que quizás fue la antesala del resultado del plebiscito de salida. Entonces creo que todos estos órganos y todos los actores políticos que incluso estén fuera del proceso constitucional tienen que procurar eso, ¿no es cierto? En dar certezas a la ciudadanía y de no poner en jaque nuevamente sus proyectos vitales de vida. Una constitución tiene que facilitar esos proyectos. En las
diversas manifestaciones que puedan tener y no puede ponerlos en jaque, negarlos o quitarles los derechos que son fundamentales para poder llevarlos a la práctica. Javier, como ves, desde la inquietud inicial a lo que derivó Catalina. No, partiendo por el primer punto de la elección de la posible, volviendo a la primera parte de lo que plantea Catalina, es verdad que el sistema electoral es el del Senado, pero es primera vez que va a haber elección con voto obligatorio usando estas reglas del Senado. O sea, la preocupación ahí es que sectores que, por ejemplo, han estado en contra, una sorpresa podría ser que el Partido de la Gente tuviera una elección muy potente. El grupo de Parisi, que ha hecho su desembarque en Chile, después de resolver sus problemas alimenticios. O los republicanos, por el otro lado del espectro. Es cierto que el hecho de que sean listas de partidos es algo que fue una lección aprendida, eso fue un error del poder constituido anterior, haberle dado tanto protagonismo a los independientes, que, dicho sea paso, el historial mundial, digamos, comparado, suele ser escéptico de que independientes puedan generar nuevas constituciones, pueden fracasar esos procesos. Entonces, en ese sentido, hay más probabilidades, a pesar de todas las dudas que plantea la coexistencia de grupos con respaldo inmediato del pueblo en su elección, versus grupos que han sido designados por órganos democráticos, pero que no tienen esa inmediatez. Con todas esas virtudes, en el sentido de que es más probable que haya acuerdos, como decía Catalina, la gran duda, porque yo creo que también otra cosa, que el trauma que dejó para los constitucionalistas, creo yo, más allá de que uno pueda discrepar de normas particulares, es la posibilidad de que se rechace la plebiscito-salida. Esa es la gran... Y para eso tiene que haber, si el péndulo se fue hacia el lado de los independientes, al punto de que el proceso político le dio tanto protagonismo a los independientes, o tantas posibilidades de protagonismo, el peligro es que ahora sea percibido como cocina. Algo ha habido de eso respecto a lo que fue este propio acuerdo. ¿Cuánto llegue a aprender eso? Estoy pensando particularmente en grupos que hoy día son objetivamente antisistema. Estoy pensando nuevamente en el Partido de la Gente y el liderazgo de republicanos y de grupos muy disruptivos. Recordemos que estos 3 meses fueron, lo hemos naturalizado, pero hay un grupo que se dedicó sistemáticamente a acosar a parlamentarios que estaban buscando un acuerdo. El grupo vinculado al denominado Pancho Malo, no sé quién, no recuerdo su nombre y apellido en este momento. Francisco Muñoz. Francisco Muñoz. Bueno, ese grupo es un germen muy pequeño, puede que nunca llegue a pase a mayores, pero en otros países ha dado lugar a situaciones muy distorsionantes. ¿Cuántas personas que básicamente no quieren una nueva constitución sean electas al Consejo? Puede ser un problema. Entonces, yo estoy optimista porque este proceso pudo haber fracasado, ¿de acuerdo? Y podría, de no ser, y es público notorio, que el trabajo del presidente de la UDI, Macaya, fue clave en su momento, pero después, como se ha dicho, Chalper fue clave también en empujarlo, pero desde la derecha había sectores que francamente estaban muy contentos con la actual constitución y que no sopesaban lo que yo creo tiene claro Macaya y Chalper, que el actual sistema constitucional es muy disfuncional. Chile se ha vuelto muy difícil de gobernar. No importa el signo político de quien esté a cargo del gobierno. Es muy difícil constituir mayorías. Hasta ahora no hemos tenido líderes que quieran saltarse la Constitución y gobernar por decreto, como ha ocurrido en Argentina y otros países latinoamericanos, que suele ser lo que ocurre cuando hay un sistema fragmentado y el Ejecutivo no puede avanzar su agenda. La tentación de echar mano a gobernar por decreto es muy alta, y de pasar a llevar entonces el orden constitucional es muy alto. Pero creo que tanto
Macaya como Chalper y otros actores, el Evópolis estuvo bien comprometido con esto el día 1, en la derecha no solo estaban cumpliendo la promesa a llamar a votar rechazo de una nueva constitución, sino que creo que tenían claro de que no era solo un tema de honorabilidad, de cumplir con la palabra empeñada, sino de tomar el peso a que en Chile hoy día tenemos un sistema constitucional disfuncional, que no funciona, y que por lo tanto la urgencia es enorme. Por otra parte, recordemos el contexto en que se da este acuerdo, y particularmente las últimas 2 semanas. Estamos con 2 acusaciones constitucionales, una ministra ya renunciada, otra un ministro en funciones, cierta conversación de una acusación constitucional contra el presidente. Si uno lo mira con una mirada más de largo plazo, yo hacía hace un tiempo la reflexión de que en el primer cuarto del siglo, desde el fin de la dictadura, hubo alrededor de 10 acusaciones contra ministros de Estado y en los últimos 7 años, 11. O sea, en 25 años 10, en 7 años 11. Lo que sugiere, contra ministros de distintos signos políticos, lo que sugiere una distorsión de esta herramienta. Y en este contexto, creo que de las pocas cosas constructivas que están pasando en Chile es la posibilidad de no solo terminar con este sistema disfuncional, sino de contribuir a cambiar el tono de la política chilena. Pero para eso también va a ser clave ese proceso de participación, donde la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile van a jugar un rol coordinador muy importante, y va a ser muy importante que se haga bien, porque el tiempo es muy escaso. Sabemos que los que participan son aquella parte de la sociedad civil que está movilizada, porque el electorado con voto obligatorio incluye una masiva mayoría que no participa de estas instancias y que vale tanto su opinión como la de la gente que participa. Pero dicho esto, hay una tradición en Chile de participación, y creo que el hecho de que 2 entidades que dan garantías a todos, como la Universidad de Chile y la Católica, coordinen, y van a participar otras universidades también, va a ser extremadamente importante que se haga bien. ¿Cómo se va a hacer? Está por verse, pero yo soy en definitiva optimista en la medida que, insisto, la buena voluntad de los distintos actores va a hacer que esto funcione o no. Ahora, tenemos, tal como decían al principio, son muchos hitos y así muy en rápido, lo primero es que vamos a ver en las próximas semanas la elección de los expertos por parte de los partidos y del Congreso. El 6 de febrero tiene que estar todo eso inscrito y tiene que estar también la lista de los candidatos, que es uno de los desafíos más grandes, aunque los expertos los vamos a conocer antes porque tienen que ser aprobados en cada cámara, entonces eso tiene que ocurrir sí o sí antes del receso legislativo. Por lo menos vamos a tener esas novedades hasta el 6 de febrero y posteriormente el 6 o 7 de marzo comienza el trabajo de los expertos, 7 de mayo tenemos las elecciones y así hasta el 17 de diciembre que va a ser el plebiscito final. Dentro de los desafíos, ¿cómo ven ustedes paso a paso el temor de lo que estamos mirando con mucha atención? ¿Quiénes van a ser los expertos que nos presenten? ¿Qué entendemos todos por expertos? Que eso puede ser bien distinto, Catarina. Bueno, es una pregunta recurrente, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por expertos? Y además los requisitos que da el proyecto de reforma constitucional son bien amplios. Es decir, se requiere tener estudios universitarios, cierta cantidad de años en experiencia, pero no necesariamente pueden ser abogados, ¿no es cierto? Que pueden ser economistas, en fin, y ahí se va ampliando el criterio, ya ciertos sectores políticos hablan de dirigentes sociales. Yo creo que el comité de expertos, como está pensado, diseñado, si uno mira cómo está diseñado todo el proceso, tiene que reflejar, como lo decía, la autoritas, ¿no es cierto? La experiencia probada, y eso significa la experiencia probada de cómo funcionan determinadas instituciones que deben estar en la constitución política en materia de derecho, qué mecanismos pueden asegurar esos derechos, tiene que tender a esa expertise, no puede ser un criterio, digamos, tan amplio
como se intentó en la pasada Convención Constitucional. Recordemos que el pasado proceso contemplaba una secretaría técnica, y yo recuerdo con nostalgia en los seminarios académicos que teníamos, todos nos imaginábamos que la secretaría técnica era un comité de expertos que iba a asesorar a esta convención y le iba a decir, mire, usted quiere un sistema presidencial, así son los sistemas presidenciales, usted quiere un sistema parlamentario, así son los sistemas parlamentarios. Y resulta que esa secretaría técnica al final no sé, nadie le quedó claro qué fue, tenían que tener conocimientos ancestrales, en culturas indígenas, en fin, que son sin duda expertise, conocimientos que son necesarios a veces para conducir las actividades de Estado, pero a lo mejor son no tan... no permiten una articulación de la redacción de un texto constitucional, porque el comité de expertos lo que tiene que hacer es redactar un anteproyecto. No es discutir, ¿no es cierto?, en abstracto algunas cosas, sino que presentar, por así decirlo, cuando en el Congreso Nacional se presenta un proyecto de ley, viene con su articulado. Eso es lo que va a tener que hacer el comité de expertos, presentarle al Consejo un articulado de nueva Constitución. A mí lo que me preocupa respecto de las etapas iniciales de este proceso es que el comité de expertos va a estar funcionando justo cuando estén en marcha las candidaturas y la propaganda electoral para las candidaturas, ¿no es cierto?, que va a ser en mayo. ¿Y qué me preocupa? Que a lo mejor eso podría restringir la libertad con la cual va a ir redactando las normas el comité de expertos, porque supongamos que el comité de expertos decida ya, hagamos un sistema parlamentario, y resulta que los candidatos empiezan a decir, no, nosotros vamos a ir por un sistema presidencial, y finalmente se presente como una lucha la contienda electoral entre el comité de expertos y el Consejo Constitucional. Ese es el peligro que a mí me preocupa, digamos, de que la elección de consejeros se convierta en un examen al comité de expertos, que no es malo, digamos, sino que es malo en el sentido de yo concuerdo con Javier, en el sentido de que eso polarice, que eso impida llegar a acuerdos entre estos dos órganos, porque la idea es que acá el proceso, aparte que tiene plazos muy acotados, sea expedito y que facilite los acuerdos, que facilite, ¿no es cierto?, el sentarse a conversar y no, o que se evite lo máximo que se pueda la polarización. Javier, probablemente nadie pensó en este punto, que no es menor, porque así como nosotros seguimos con ustedes mismos, incluso artículo por artículo, todo lo que se había aprobado, nosotros lo seguimos antes también cuando se estaba tramitando. Claro, si nosotros hiciéramos una instancia paralela en ese proceso, en la medida que avanzaban cosas en las comisiones y en el pleno, podrían haber candidatos diciendo, mira, esto es una aberración, yo lo voy a cambiar, o yo lo voy a defender eventualmente después. Javier. Bárbara, una pequeña acotación de autoría intelectual. Esto lo discutimos en el Centro de Justicia Constitucional, no es algo que se me ocurrió a mí, de la Universidad del Desarrollo. Ahí creo que fue el profesor Sergio Verdugo, la profesora Marisol Peña, alguno de ellos señaló este punto, así que no es de mi autoría la aprehensión, pero la comparto. Javier. Es que lo que Catalina menciona, y esos otros académicos habían planteado, va en la línea de lo que señalaba la profesora Sanders. Estamos haciendo un experimento, o sea, no hay otro precedente que se conozca de expertos con capacidad decisoria, porque siempre ha habido, en el caso sudafricano hubo insumo de expertos, pero los que tenían, por decirlo así, la última palabra eran los miembros elegidos por el pueblo. Así que lo que plantea Catalina es precisamente el tipo de problemas por los cuales algunos no estábamos muy satisfechos con esta característica del proceso. Pero dicho eso, hay otra cosa que es un poco más, cuando hablaba de la buena voluntad, voy a poner un ejemplo muy concreto. La Comisión de Expertos tiene 3 meses para elaborar un anteproyecto, pero la reforma constitucional no señala qué ocurre si no se ponen de acuerdo. Uno siempre ha asumido que por supuesto que se van a poner de acuerdo. Si uno ve además la definición constitucional de lo que es un experto, ni siquiera tiene que ser un jurista. Eso está en el Comité Técnico de Admisibilidad. Acá es bien vago. La comisión de expertos, la calidad de experto lo califican las cámaras. Hay unos requisitos básicos, una carrera académica, una carrera universitaria de hasta 8 semestres, mínimo 8 semestres, 10 años de
de trayectoria destacada en ámbitos técnicos. Dice. Podría ser, no sé, un agrónomo, nada contra los agrónomos, pero estoy planteando que no es todos los ejemplos que nos imaginábamos de expertos para efectos de un proceso constituyente no está claro que estén reflejados acá y va a depender mucho del buen criterio de la Cámara y del Senado. Pero esa, perdón, es una de mis aprensiones. Si el minuto conocer esta lista de expertos, tenemos puros ex diputados, ministros, parlamentarios, alcaldes, que cumplen eventualmente con todos esos requisitos, tienen una trayectoria, tienen una carrera profesional, tienen una vida destacada en el sector público. Claro, no está en la categoría de lo que uno pensaría por experto. Experto es alguien que conoce mucho de un tema y en este caso de una constitución, de lo que es una constitución, un texto constitucional, más allá de la experiencia de la vida. Yo no habría tenido ningún problema en que fuera un experto en política. Yo creo que le faltó muchos expertos en política al antiguo proceso. Pero la ciudadanía tiene una expectativa distinta de lo que es el experto. Y ahí podría producirse la primera crisis, digamos. La primera prueba de fuego probablemente la vamos a tener estas 2 semanas. ¿Cómo es percibido por la ciudadanía el expertise de los expertos? Ese va a ser el primer problema. Porque si uno mira la mesa técnica para que tradujo el primer acuerdo en un texto de reforma constitucional, ahí yo creo que no hay nadie que no diga que era una mesa de expertos y funcionó perfecto y era un acuerdo unánime. Sí. Pero mi sospecha, Bárbara, es que ese tipo de perfil va a ser más el del Comité Técnico de Admisibilidad. Es una sospecha que tengo. Mi sospecha es que el tipo de personas que estuvieron en ese comité, estoy pensando en el mundo de los constitucionalistas, digamos, básicamente, yo creo que es poco probable, ojalá me equivoque, pero acá como finalmente todo esto es una cuestión de la legitimidad es clave a la luz del plebiscito de salud. Y yo tengo la impresión de que le agregaría tanto a la comisión de expertos como al comité técnico de admisibilidad un intangible, casi el más difícil intangible de todos, gente criteriosa y que de buena fe quiere llevar adelante algo. Estamos en un momento muy destructivo en la política chilena y sin algo así, esto puede caer en esta dinámica Estamos en una dinámica, termino con esto ahora, en que va a haber radiografía de qué hicieron y qué no hicieron. O sea, yo le pediría al Congreso Nacional que haga el trabajo, digamos, de que antes de pensar en cualquier nombre, vea si tiene problemas alimenticios. Lo que hace el FBI, lo googleen, Google, claro, 2 minutos. El FBI le presenta al presidente de Estados Unidos un prontuario de todo lo que hizo y no cualquier candidato a ministro. Yo creo que acaba de haber que hacer algo así porque se juega mucho, ¿no? Tal cual. Para cerrar, les quiero hacer una pregunta muy breve, aprovechando que ustedes son expertos constitucionalistas y tienen obviamente muchos conocimientos en derecho. Hay un tema que no tiene nada que ver con esto, que es el de los indultos, y hay un debate muy importante respecto a, técnicamente les quiero preguntar, no políticamente, no de fondo, sino que de forma. Se ha recurrido a la Contraloría, ya ofició al Ministerio de Justicia, por otro lado se han anunciado también acciones en el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista técnico, ¿qué facultades, qué capacidades o qué cosas se pueden o no hacer en esas 2 instancias, Contraloría y el Tribunal Constitucional, Javier? A ver, este es un debate que divide a la doctrina. Cuando hablamos de doctrina hablamos a los juristas. Por una parte está una división entre administrativistas y constitucionalistas, y al interior de ambos grupos hay distintas opciones respecto a este punto. Muy brevemente, para los administrativistas, aparentemente, salvo Pedro Pierri, esto es un acto meramente administrativo, que por lo tanto es como cuando, digamos, es como el día a día del Ejecutivo. Y ahí se aplica la ley de procedimiento administrativo, y dentro de los administrativistas hay quienes sostienen que cuando el artículo 61 de esa ley, 19.880, al otorgar un derecho, vuelve irrevocable, pero sin embargo no se podría invalidar eventualmente. Irrevocable es que el presidente no podría por sí y ante sí deshacer lo que hizo, pero podría eventualmente invalidarse si hay vicios legales, pero no está claro cuáles serían esos vicios legales. Pero Pierri es de la idea de que esto es una acción eminentemente política, porque es una atribución especialísima en que al Ejecutivo se le permite alterar
los naturales efectos de una decisión de otro poder del Estado, el Poder Judicial. Y que por lo tanto, ahí la única vía que él imagina es que se encontrara algún vicio de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero tampoco está claro cuál sería ese vicio de constitucionalidad. Autores importantes como Jorge Correa Sutil han planteado que están de acuerdo con la idea de que aquí, desde el punto administrativo, hay, sin que haya mediado un fraude por parte de los beneficiados, sino que un error de la administración eventualmente, personas que ya adquirieron un derecho importante, como el derecho a la libertad, y que por lo tanto no es revocable por el presidente. Han dicho que no tienen muy claro que a su juicio prima facie no hay vicios de legalidad obvio, y que desde el punto de vista constitucional, a su juicio están fundados los decretos. Eso va a ser parte de un debate de hecho, pero estamos en una situación bastante, como decía la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ella no recordaba, como es mi caso, otra situación parecida en que se pide, digamos, ya sea revocar o invalidar indultos presidenciales. Catalina. A ver, un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado constitucional de Derecho es que todos los actos en este caso, la administración del Estado, porque es un acto que emitió el presidente de la República, un decreto supremo, son revisables, siempre son revisables. Yo creo que la discusión se centra en cuál es la vía más efectiva para obtener, ¿no es cierto?, la nulidad, la revocación de esos decretos. Y yo creo que la más efectiva, porque hay varias vías posibles, lo mencionaba, ¿no es cierto?, Javier, ante la Contraloría, ante los tribunales de justicia, en fin, es ante el Tribunal Constitucional, porque ahí es muy clara la atribución que tiene el Tribunal Constitucional, dice cualquiera sea el vicio invocado. Entonces, el desafío que van a tener, ¿no es cierto?, aquellos abogados que presenten este requerimiento ante el Tribunal Constitucional es probar el vicio y la vulneración a la Constitución. Pero ahí hay otro desafío de la efectividad, es ver cómo está compuesto el Tribunal Constitucional. El presidente Gabriel Boric designó recientemente a 2 ministras, una de las cuales es la presidenta del tribunal, y eso sí, digamos, en cualquier caso va a influir en la decisión del Tribunal Constitucional, pero también cómo fundamenta el tribunal esas sentencias, si se presentan esos requerimientos, yo creo que va a ser muy trascendental y contribuiría, cualquiera sea la decisión, lo importante es la fundamentación de la sentencia, a restaurar, ¿no es cierto?, esa autoridad que ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Bueno, muy interesante este debate, noticia en desarrollo, ambos temas que hemos comentado. Muchísimas gracias, Catalina, Javier, como siempre un gusto, nos vamos a seguir viendo durante todo el año. Un gusto verlas de nuevo, estén muy bien. Igualmente, sí. Bárbara. Javier. Muchas gracias a los dos, que tengan buen fin de semana. A todos los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros, informándose, reflexionando sobre estos temas que están llevando la agenda aquí en emol.com.